Hola Frida, pues aquí estamos de nuevo grabando nuestro precioso podcast, Las Mal Contadas, desafiando la historia mal contada de la mujer. Y estamos hoy recibiendo a un personaje maravilloso de México que tiene un acercamiento a la historia de la mujer muy particular, muy disruptivo y que para nosotras ha sido un descubrimiento fabuloso, sobre todo porque es una nueva generación que se está ocupando en investigar y renarrar la historia de la mujer a través de la Biblia. Es bien innovador lo que ella hace. Entonces, Frida, Sí, Tere, como tú estás presentando a Grecia Chávila, que ha sido un descubrimiento muy rico, porque de alguna manera tiene una forma así, muy disruptiva de contar la historia de las mujeres en la Biblia. Y ella tiene una historia muy simpática porque su aproximación a la religión no es a través de los canales formales, sino a través de la información de sus abuelos, y eso me parece sumamente interesante. Pero además, uno de los paralelismos que a mí me hacía mucha gracia era que de alguna manera ella vive una experiencia similar a la tuya hace solo 200 años, que es haber hecho las preguntas incorrectas. o inapropiadas, las preguntas correctas pero inapropiadas. Apropiadas, y que de alguna manera tienen ese paralelismo que me pareció muy simpático y dije, wow, mira, a pesar de los tiempos hay ciertos Sí, patrones que se han seguido manteniendo. Y creo que esa es así es. parte de la razón por la cual estamos haciendo las mal contadas y contando esa historia de la mujer, y esto es parte de la historia de la mujer, ¿no? Cuando preguntamos y qué preguntamos y qué obtenemos por hacer las preguntas más elementales desde el Así es. principio de los tiempos. Así es. Bueno, pues Grecia Chavira, vive en Morelos, México, y está pues formada de diferentes, bueno, básicamente está formada en la universidad, pero sobre todo en coaching integral y organizacional. Y esto la hace a ella pues tener un acercamiento bien consciente o bien estructurado sobre lo que es la condición humana y cómo hablarle a los seres humanos. Pero también es productora, comediante, actriz y creadora de contenido. La pueden buscar en Instagram. Es divina. Cuando la ven en Instagram con su manto, como actriz, representando a las diferentes mujeres que ella está renarrando historias, bueno, yo quedé enamorada de su trabajo. Entonces, bueno, dice que vive, sí, en Cuernavaca, en Morelos, y su abuela fue muy importante para ella. Vamos a hablar de eso cuando conversemos con ella, pero por ahora quiero abrir, como siempre, con una lectura, en este caso del Evangelio de María o el Evangelio de Miriam de Magdala o de María Magdalena. Esta vez interpretado por Jean-Yves Leloup, que es un monje francés que ha dedicado su vida a reconocer la historia de María Magdalena junto a Jesús y también del apóstol Tomás y Felipe que la acompañaron a ella. Es uno de los 4 evangelios apócrifos que marcaron un antes y un después en la historia de Jesús y que fue sobre todo los evangelios que reconocen el liderazgo de María Magdalena en el ministerio de Jesús y por supuesto a ella como profeta en una tierra nueva, que en este caso es la Galia o la provincia del Imperio Romano, que en aquella época era las Galias y que hoy en día se llama sur de Francia. Y dice así, el Evangelio de María nos recuerda que no querer saber es el arma más poderosa y destructora, la internacional de los cobardes del mundo entero, que ignoran en absoluto las injusticias y crímenes cometidos a su alrededor. La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. La ignorancia del dolor ajeno, de lo que le sucede a nuestras hermanas y hermanos, no es una disculpa válida. Sin embargo, todos hacemos de la imbecilidad, de la cobardía, de la ignorancia, otros tantos derechos a ser irresponsables.
El Evangelio de María viene a decirnos aquí casi lo mismo que las tradiciones de la India. La causa de todos los males es la ignorancia, que nos esclaviza y nos vuelve indiferentes. Ella, la ignorancia, es el mal clima de nuestras buenas conciencias y se refiere a la ignorancia voluntaria, es decir, aquella que yo elijo. Y estas son las palabras con las cuales Jean-Yves Leloup interpreta, y ahora voy a leer textualmente lo que dice el Evangelio de María Magdalena. Luego se le presentó el tercer clima, llamado ignorancia. Este interrogó a su alma, preguntándole, ¿a dónde vas? ¿No te domina ninguna mala inclinación? Sí, te faltaba discernimiento y por eso has sido esclavizada. Y en base a eso vamos a estar conversando con Grecia. Grecia, bienvenida a este espacio, a este episodio dedicado a la historia mal contada de la mujer, en este caso a través de tus investigaciones de la Biblia. Puedes ya encender tu micrófono y unirte a nosotras. Pues muchísimas gracias primero que nada por invitarme y por tan bonita presentación. Voy a intentar venir más seguido. Para que me vean tan bonita, tan temprano. Claro que sí, porque en México ya está 2 horas antes, creo yo, y por eso dice que es tan temprano y nos encanta. Yo soy muy madrugona. Pero a ver, Grecia, mira, cuando yo te descubrí en Instagram, a pesar de que la gente habla mal, muy mal de las redes, yo amo las redes porque descubro talentos extraordinarios que están trabajando con mucha profesionalidad diferentes temas y en este caso el tema de la mujer en la historia. Y tú haces representaciones de la mujer en la India, en la Biblia, te pones el manto, llamas la atención de nosotras, nos gritas, nos haces reír. O sea, yo realmente me despierto en las mañanas y durante todo mi corre-corre matutino voy, te busco y digo, a ver qué nos va a contar el día de hoy. Me fascina. Cuéntanos un poco antes de hablar de tu trabajo como tal, ¿cómo llegaste a él? ¿Qué te atrapó para que tú hablaras de la mujer en la historia y en la Biblia? Un poco este eslogan, que no es un eslogan como tal, de que una se hace feminista gracias a su propia historia. Historias Sí, mal contadas de las mujeres no solamente hay en la Biblia, hay en nuestros propios árboles genealógicos. sí. Eh, yo llevo muchos años intentando hacer contenido, ¿no? Y porque soy ingeniera y toda esta parte de la investigación, siempre digo que me la dio la ingeniería, gracias, qué bonito regalo, pero como decimos en México, la cabra siempre tira pa'l monte. Mis papás se dedican al cine, mi abuelo era cronista y compositor del pueblo, digamos, de Huejutla, que es de donde es originaria mi familia materna, ¿no? Y mi nona o mi abuela, pues siempre estuvo como muy presente en mantener ese legado y al mismo tiempo como que era la que me contaba las historias. Y en ese sentido, un día yo crecí, fíjate, yo crecí escuchando la historia de que mi tatarabuela se había escabechado eh, a su primer marido. Escabechado. No, no sé si es una palabra que se pueda decir abiertamente, ¿no? Que había matado a su Sí. marido. ¿En Sí. serio? Ay, ¿qué le habrá hecho ese hombre? Justo fue lo mismo que yo me pregunté como, pues, ¿qué habrá hecho? O sea, no voy a Sí. justificar nada, pero un poco, ¿no? Por ahí. Y el año pasado dije, voy a contar esta historia en redes sociales, porque a mí me gusta contar historias, escribo, ¿no? Y Sí, entonces eres una cuentacuentos seguro. seguro, seguro sí. Y entonces me volteé un día y conté más o menos la historia, se volvió viral, ¿no? Familia mía de lugares en la Huasteca donde no hay internet me habló y
histérica, ¿cómo te atreves? No sé qué, las arañas, un escándalo, y de repente me dice mi tía, es que contaste mala historia, porque ella no se escabechó a nadie, fue un invento de la misma gente para poder despojar a tu bisabuela, o sea, la hija de mi tatarabuela, de sus tierras, ¿no? Y ella le pide a su segundo marido, mi tatarabuela, Aurora se llama, le pide a su segundo marido, el tatarabuelo Platón, que se case con ella un poco para proteger las tierras, y entonces se comienza a tergiversar la historia. Y a partir de ahí, comienzo a escuchar historias diferentes de gente que me comienza a contactar de allá y, oye, la historia que yo me sé es esta, un poco las mismas historias de mi mamá, ¿no? O sea, yo crecí en una familia bien Isabel Allende, bien García Márquez, donde en la mesa del comedor operaban nahuales, donde se aparecían los espíritus que venían a casa a despedirse, donde veías cómo volaban cosas por arriba de tu cabeza, donde los cuadros, yo crecí en la casa de mis abuelos, los cuadros de aquellos que ya se habían fallecido, se movían los ojos, entonces crecí en una casa muy llena de historias. Y entonces a lo largo del mismo año... Y te voy a interrumpir, me recuerdas mucho la historia de Clarisa Pinkola Estés también, porque ella crece también en México con unas ancestras, abuelas, tatarabuelas y todas las historias tergiversadas y se transforma también en una cuentacuentos. Ella es la que escribe Mujeres que corren con los lobos. Justo, un poco fue así mi desarrollo entre historias, ¿no? Mi tío también, que recién falleció, me contaba la historia del Risitas, que es un tipo que se te sube en la carretera y se está botando de la risa. Las historias de cómo mi abuelo se enamoró de la muerte en algún momento. En un puente. La persona sanaba solamente con sus hierbas, en fin. Y entonces todo este último año me dediqué a recopilar las historias de mi familia y llega finalmente Semana Santa de este año. Mi nona, mi abuela, fallece hace 2 años y entonces a mí el mundo se me acabó. Para mí, mi abuela, para hablar de mi abuela hay que hablar de Dios y para hablar de Dios hay que hablar de mi abuela. O sea, son lo mismo. Son lo mismo. Sí. Yo creo en Dios porque Dios fue tan bueno que sabiendo que iba a pasar una tormenta en mi vida, antes envió a mi nona para que mi nona existiera ahí. Y esa fue la bondad de Dios, ¿no? Y gracias a eso, ¿no? Porque también fui atea, ¿no? He sido súper recalcitrante en mi ateísmo y luego otra vez, bueno, pues si vamos y si venimos y a veces me enojo con él y a veces nos hablamos y a veces no nos hablamos, en fin, ¿no? Todo lo que te vengo diciendo. Llega Semana Santa y con mi nona iba yo mucho a las procesiones del silencio, en Huajutla, cada año íbamos. Y una vez, hace 1000 años, bueno, cuando yo tenía como 7, mi abuela me dice, vamos a la procesión, y yo, ya no quiero, vamos a la procesión, que no, bueno, que sí, bueno, ya. La única persona en esta vida que me podía hacer hasta lo que yo no quisiera, ¿no? Y entonces, en la procesión yo no entendía qué hacíamos ahí y mi nona me explicó muy claramente que estábamos acompañando a María, no a Cristo, a María, en su dolor por la pérdida de su hijo. Entonces yo en algún momento no quise continuar la procesión, me senté en lo que hoy son los cañones de Antonio Reyes, el Tordo, el héroe local, y le dije, pues no voy, y no voy, y no voy, y no sigo, y entonces empezaron a quemar los focos que iluminaban el cañón. Yo me asusto, salgo corriendo, y mi abuela me dice, ya ves, María quiere que la acompañes. Y a partir de ahí, yo no dejé de ir a una procesión del silencio, más que nada por la conexión con mi abuela y con esta historia que te estoy platicando. Y viene, después de todo este contar historias familiares en las que además descubro que está hecha de mujeres fuertes, de mujeres que son capitanas del ejército, de mujeres que se enfrentan al ejército zapatista en México, de mujeres que siempre han trabajado por sostener y de mujeres que han sido relegadas a un segundo plano.
Llega la procesión del silencio este año, mi tío estaba muy enfermo en ese momento aquí en México, y yo voy a la procesión, me suelto a llorar, ¿no? Como de que es que no damos una en esta familia, no damos una. Y de repente, cuando vamos caminando, me toca cargar la imagen de María. Y yo le venía diciendo algo como de, no te preocupes, no te vas a caer, si te caes yo te cacho, nomás ponte chingona, porque si yo me tropiezo, tú también te caes. Entonces, porque es silencio, ¿no? Y le vengo diciendo toda esta serie de cosas tan irreverentes como soy. Y ya cuando llego a casa, eh, caigo en cuenta de que justamente las mujeres, bíblicamente hablando, son quienes acompañan a Jesús y se quedan al pie de él cuando 11 de los 12 apóstoles Es así, se van. es así. ¿No? Uno lo traiciona, el otro lo niega, los otros se tienen que esconder o por miedo o para sostener el ministerio, por lo que tú quieras. Y mucho en Instagram el pleito ha sido... sí, pero Juan se quedó. Sí, pero es uno de 12. O sea, y las mujeres desde el principio hasta el final, y no solo el final cuando lo crucifican, hasta el final, ¿no? Hasta el post, hasta la postproducción, Hasta la se queda. postproducción se queda. Y reparten ese evangelio. Y entonces hice esta reflexión, ¿no? Que me conecta con mi abuela, se vuelve viral y bueno, el resto ya es historia, ¿no? O sea, me pongo a contar todas las historias pues que ustedes han encontrado con todas las herramientas de las que dispongo, ¿no? Desde la investigación, desde este hablar atropellado con el que soy yo, tengo TDA y entonces cuando yo grabo mis videos, ¿no? Me escribí apenas una persona y me dice, es que yo tengo TDA y tengo autismo y cuando veo tus videos no me distraigo ni me pierdo ni me aburro porque es casi como si lo estuviera pensando yo y yo, a sorpresa, es que es el TDA hablando a través de mis videos. Pero estamos compartiendo eso también porque yo me he sentido cuando veo tus videos, así como lo estás diciendo, ¿no? Es como que, porque además creo que estás haciendo algo muy hermoso. Dejas que el alma hable. Está muy estructurada tu historia porque además te aprendes unas historias de la Biblia súper estructuradas, así que mucho te da. Pero creo que lo estás haciendo de una forma En que tu alma está hablando, más allá de que la mente estructurada, que se aprendió todo lo que tenía que decir, lo integró y lo dices de una manera que a mí me cautiva mucho también. Voy a intervenir aquí porque cuando mencionan TDA, recuerdo lo que Frida compartió conmigo hace unos pocos días. Yo estoy muy dedicada no solamente al arquetipo de María Magdalena, sino también al arquetipo de la mujer salvaje y de las cortesanas. Y en el arquetipo de la mujer salvaje, el TDA sería interpretado como esa capacidad de poder captar con el cuerpo muchas informaciones que vienen de la naturaleza, que vienen alrededor nuestro, para nosotras poder saber a dónde ir, a dónde no ir, qué hacer, qué no hacer, y guiarnos por nuestro instinto e intuición, lo que nuestro cuerpo y sensores están captando. ¿Qué sucede? Que ahora muchas mujeres, hombres también, están en un mundo donde esos sensores no son necesarios o están digamos que hiperalertas en un mundo donde está todo resuelto de otra manera. Entonces los que sufren, entre comillas, sufren de TDA, en verdad son personas que tienen los sensores totalmente conectados y que si vivieran en la naturaleza, sobrevivirían muchísimo mejor que la mayoría de los que están sentados sobreviviendo con tecnología. Entonces, igual el autismo es una hipersensibilidad hacia lo que hay en el exterior, que si estuviesen solos en la naturaleza o en una comunidad, serían los ideales para poder guiarnos. Esa hipersensibilidad que tú tienes, Grecia, llámese TDA, autismo, llámese intuición, instinto, te ha llevado a ser una gran cuentacuentos, porque de alguna manera, consciente o inconscientemente, te conectas con
el alma, con la sensibilidad, con la corporalidad de quienes te estamos escuchando. Y eso es algo extraordinario, porque de eso depende una cuentacuentos. Una cuentacuentos no solamente narra una historia, la hace sentir. Y entonces aquellos que se supone que sufren de TDA o de autismo hacen sentir a los demás, nos conectan con sentir. Y eso es clave cuando nosotros te vemos a ti. Ahora, elegiste a la mujer y a la mujer en la Biblia y a renarrar historias. Es decir, contarlas desde otro punto de vista, desde otra sapiencia, desde otra versión. ¿Por qué? ¿Qué buscas con eso? Gran pregunta, me lo he cuestionado, no tengo una respuesta. O sea, Podría ser un llamado, simple y sencillamente es algo que recibiste que tienes que hacer, estás respondiendo, estás obedeciendo a tu alma o simple y sencillamente es lo que te da curiosidad. creo que tiene que ver con que es algo que me da curiosidad, ¿no? Es un poco quizá otra vez, ¿no? Entiendo que mi realidad con el TDA, ¿no? Porque además yo no lo sufro, yo lo disfruto mucho. Yo llego a la vida diciendo, buenas tardes, yo tengo TDA, ¿qué hay para comer hoy? Así soy, ¿no? Entonces, pero entiendo que mi realidad y mi privilegio me permiten vivirlo así, ¿no? Un poco las maravillas del TDA, en mi caso, es que me dota de una curiosidad asombrosa y me dota también un poco de poder mantener mi atención en una cosa particular. Si tú me preguntas por qué, yo te digo, no sé. Lo que sí sé es que hoy que yo, la tataranieta de una señora que vivió hace 100 años, que yo no conocí, pueda decir el tamaño y el portento de mujer que era, la reivindica ella. Y el que yo hoy me siente andar investigando, porque además hoy me meto a los papeles, me aviento horas sin dormir, buscar información, etc. A mi bisabuela le damos su derecho a la identidad. Sí. Y hoy, que yo sepa y que yo comparto esto con mis primos y con la gente, más allá de que sea una misión o no, le regresa su derecho a la identidad y le regresa el poder ser nombrada como lo que era, ¿sabes? Entonces creo que tiene más que ver con eso. El que yo hoy diga, estoy cargando aquí una estatuita de María, que pesaba mucho además, ¿no? O sea, era bien pesada. Sí, decir, nos quedamos y estuvimos, no solo las reivindica a ellas como personas, sino que nos permite, o a mí Grecia me permite, abrir el panorama y decir, yo también estuve, yo también estoy, y yo también tengo derecho a ser reconocida, a ser validada, a ser respetada. Nombrarnos nos permite eso. Entonces, ¿por qué? No sé, pero pues aquí estoy y pues está funcionando. Sí, y es que sistémicamente hablando, cuando una mujer toma la historia de su familia, en este caso tu abuela, tatarabuela, tatarabuela, y la acomoda, le da su justo lugar en el sistema, cuenta la historia como realmente es y restablece la identidad, el derecho de esa y esas mujeres, también lo está haciendo colectivamente, es decir, lo está haciendo por todas las mujeres. Entonces, hay algo interesante de nosotras las mujeres cuando decidimos tomar este camino que no sabemos por qué lo hacemos, simplemente lo hacemos, pero en realidad empezamos con una historia personal y o una historia de la familia que fue tergiversada, que fue acallada, que fue vilipendiada, que fue condenada. Alguna de esas palabras sucedió.
Y nosotras nos toca ser, no importa por qué, el personaje, el elemento en ese sistema familiar, en esa constelación humana, para restituir, rescatar, restaurar la verdadera historia. Y eso nos lleva a la mayoría de las que estamos en ese lugar a decir, si esto pasó en mí o en mi familia, le pasó al mundo y a la historia. ¿Qué está pasando entonces con las mujeres como María Magdalena? ¿Será mentira? Eso fue lo que me pasó a mí. ¿Será mentira lo que contaron de ella? Y si es mentira lo que contaron de tantas otras mujeres, ¿cómo averiguo? ¿Dónde investigo? ¿Dónde descubro esas historias? Hoy en día esas historias están a la mano. Hoy en día hay redes, Google, hay, como lo quieras llamar, está a la mano todas esas historias. Pero cuando yo estaba muchacha, que empecé a los 14, 15 años a investigar, ¡guau! No había, no había nada, todo estaba prohibido. La Iglesia Católica se las ingenió para ocultar e inclusive los científicos ocultaban la verdad. Recién ahora se está descubriendo que muchas tumbas, esqueletos rodeados de joyas, de armas, de esa honra que le tenían a ese líder, a ese rey, faraón, guerrero, era una mujer. Porque daban por sentado que alguien importante hace 20.000 años, 10.000 años, o 5.000 o 3.000 años tenía que ser varón. Y por el ADN están descubriendo, recién ahora, aunque los exámenes, los test de ADN existen desde hace muchísimos años, pero recién ahora es que se les ocurrió probar con un test de ADN los huesos de esos descubrimientos. Y está saliendo al aire que muchas son mujeres. Entonces decimos, no solo que han mentido, es que no se preocupaban por descubrir la verdad. Simplemente había ceguera por autoridad y repetían cuentos e historias porque sí, porque así funcionaba el mundo, así funciona el patriarcado. Entonces, tú tienes también un llamado a la Biblia, aun cuando tu postura religiosa es bastante abierta, es bastante liberal, no es una ortodoxia católica, ni griega, ni romana, ni del Opus Dei. Tienes un trabajo de investigación en la Biblia que yo admiro enormemente. Me recuerda a mí cuando yo estaba en bachiller y universidad. ¿Quién te apoya a descubrir esa otra historia, esa otra versión de las mujeres en la Biblia? Nadie. O sea, a ver, lo que pasa un poco es que, como platicaba hace rato, soy una persona muy curiosa, ¿no? Entonces, Sí. cuando hay algo que me llama la atención, que me hace ruido, voy y lo investigo, ¿no? Tengo una pareja que, al igual que mi familia, comparte un amor muy profundo por los libros, entonces, tanto en casa con mis abuelos, con mis papás, con mis tíos, siempre vas a encontrar bibliotecas grandes, ¿no? Y aquí mismo, entonces también es una persona que ha recorrido su propio camino espiritual y entonces de repente yo me pregunto cosas, me volteo y le pregunto cosas, me dice, ¿por qué no revisas esto? Y entonces ya me pongo a revisar esas cosas, pero per se que alguien me haya dicho, eh, checa la historia de tales y tales, no, o sea, tiene más que ver con lo que te decía hace rato, ¿no? Un poco con este acercamiento, este intentar volver hacia mi abuela, a esa silla que hoy está vacía, ¿no? Y el contar historias me permite reconectar con eso y me permite reconectar con otro montón de cosas. Me, He tenido la fortuna de que crecí en una familia muy poco convencional, muy poco convencional. Y entonces, por ejemplo, mis papás no nos obligaron a bautizarnos. Hasta que nosotros fue como a los 7 años, porque ya todos mis compañeros estaban bautizados, ¿no? Yo no estaba bautizada y entonces mi hermano y yo dijimos, oigan, nos queremos bautizar, bueno, escojan a sus padrinos, bueno, vayan a escoger, vayan a la iglesia a pedir su misa para ser bautizados.
¿no? Un poco esta responsabilidad y fuimos y tal. Y ya después, durante la adolescencia, en este ateísmo recalcitrante así mal, o sea, atea, pues de todas maneras, acompañando a mi abuela en las procesiones del silencio. Un poco como eso, aunque mi familia en general es católica, ¿no? Y pasó el tiempo, me rompieron el corazón, ¿no? Soy una persona abiertamente bisexual. Llegué, tuve una relación, me dejan plantada en el altar, yo estaba desesperada, no sé qué. Y comienzo otra vez a acercarme que a través de la ley de la atracción, que si a través de la ley de la asunción, que si tal, 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 y todos los caminos conducen a Roma. Entonces llego como a esta parte y un día, me acuerdo muy bien, tengo un primo cristiano y le digo, oye, pues me gustaría acercarme, ver qué hay ahí, ¿no? Me dice, claro que sí, entro a un grupo donde además todos eran hombres y algo hablaron de apedrear a alguien. Y entonces yo dije, bueno, pero esto no es real, ¿no? O sea, sí entendemos que hay parábolas en estos textos, sí entendemos, ¿no? Que, o sea, no estamos hablando de apedrear a una mujer literalmente, ¿no? O sea, como, ¿por qué tendríamos hoy que agarrarnos a pedradas? Ya pasamos esa época donde nos agarrábamos a pedradas y a balazos. Bueno, a ver, todavía hay muchos países y tendencias religiosas que están en ese espacio aún. A eso voy, justo, ¿no? Entonces, como un poco lo que yo cuestionaba es por qué en un país tan libre, entre comillas, libre como México, tendríamos que estar hablando de algo como eso cuando en comunidades de la sierra todavía intercambian a niñas por pollos. O sea, ¿Sí? todavía dije, o sea, no hay justificación, pues, pero dices, híjole, es que si me ofrecieras el Taj Mahal todavía pudiera, ¿no? Y ni así. Pero por pollos, pues claro, también te está hablando de las enormes necesidades, ¿no? Y del machismo Sí. todavía imperante y de todo lo que es el patriarcado. Y me parecía como absurdo, me dicen, mira, vamos a hacer una cosa, te vamos a poner en otro grupo. Me ponen en otro grupo, luego me vuelven a poner en otro grupo por las mismas planteamientos, hasta que finalmente me ofrecen, oye, hay una persona, hay una mujer que se ofrece a acompañarte en el estudio bíblico y un dulce, me encanta, un dulce de verdad lo intentó, de verdad lo intentó, de verdad la tenía muy clara ella en su fe, hasta que un día platicando hablamos de la vida eterna y de repente le dije, oye, fíjate que yo llegué a la conclusión de que si Dios no me da la vida eterna no pasa nada, no hay pedo. Y entonces, ¿cómo? Pues es que Dios ya salvó mi vida. Ya que me dé o Claro. no me dé la vida eterna, ya no me importa. O sea, si me la quiere dar, qué bueno, porque pues supongo que ahí en la vida eterna va a haber mucho café. Y supongo que allá en la vida eterna, ¿no? Hoy día, pues asumo que voy a estar con mi abuela y eso sería el regalo más hermoso que podría darme Dios nunca, ¿no? De los muchos. Pero, si no me la da, es que no pasa nada. Ya salvó mi vida. Ya cuando yo estaba metida en el pozo, ya vino y ya me sacó del pozo. Ya lo demás, mira, es lo de menos. Pero es que sí crees en esto. Sí, sí, sí. O sea, sí creo, pero tampoco importa, ¿no? Y entonces, porque además no está condicionado. Muchas veces pensamos que el cielo se da por buenas obras. No, no es cierto. Uno se da por fe, por principio se da por fe. Y segundo, las buenas obras o el ser un buen ser humano tendría que ser consecuencia de tu fe. No tu fe una justificación para ser una basura con personas que son diferentes. No Sí, tu fe una justificación para hacer una basura con personas que son LGBT, sí, 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 que sí. son neurodivergentes, tal, ¿no? Eh, Entonces, eh, El, el muy conocido que en el nombre de Dios masacro gente. ¿no? Y entonces vamos a utilizar ese Sí. papelito, no lo que nos Ajá. enseña, no el subtexto, para oprimir a otras personas porque Sí. me creo con una calidad moral que no tengo.
Y que hoy en día la nueva versión es, en el nombre de los derechos humanos, masacro comunidades socialmente hablando. Masacro Claro, mujeres y que eso, no obedecen al feminismo. Masacro a personas que quieren vivir su vida de manera distinta a lo que marca un movimiento político, social. Y así vamos utilizando lo que se supone que es sagrado, santo o elevado para dañar a otras personas porque me creo con el poder y el derecho de esclavizar o de atacar o de inclusive desaparecer a otros seres humanos que no están de acuerdo conmigo. Y eso no es lo que entendemos muchas personas, lo que es sentir a Dios y ser Dios en uno. Y justo creo que el estar utilizando esto nos habla más de nosotros que de la fe en Claro, general, ¿no? por supuesto, por Entonces, supuesto. me parece bien grave que esto esté sucediendo, me parece bien grave, porque además generalmente y casualmente las más afectadas terminan siendo mujeres. Me decía alguien, en la Biblia no esconde nada, las historias ahí están, sí, pero pues a mí en la catequesis no me contaron eso. O por lo menos no con ese enfoque. Sí. Ayer platicaba la historia de Dinora, Sí, precisamente. te escuché, me encantó, me encantó. Justo, ¿no? Además mi abuela se llama Dinora y yo dije, a lo mejor pasa una historia preciosa, ¿no? No, es No, una historia terrible. terribles. Abusan de Dinora. Sí. No hablan, es la protagonista del libro. Y no habla de todo el libro. ¿No? Y un poco me mostraban además los textos con los que se le enseña a las infancias la historia de Dinora. Y es terrible que lo que se esté castigando, no bíblicamente hablando, ¿no? Que bueno, ahí también tendríamos cosas que objetar, pero vamos, en los cuadernos infantiles es la curiosidad de Dinora por conocer a las muchachas y las costumbres del otro pueblo, cuando al que se tendría que estar castigando es a quién por principio. Y luego, justamente, como los hermanos de Dinora utilizan un rito sagrado o utilizan la fe para sus venganzas y sus desmadrizos. Entonces, si nosotros aprendemos a reinterpretar la historia con una visión más amable, más humana, lo que tú le vas a dejar, tú, yo, ella, lo que vamos a dejar de herencia para las siguientes generaciones es una historia más amable. Claro, lo que pasa con eso, claro, lo que pasa con eso, Grecia, y volvemos a la lectura del Evangelio de María Magdalena, es que la ignorancia voluntaria o la ceguera por autoridad, cualquiera de las dos, hace que eso no sea tan viable. Demanda de un nivel de discernimiento y de un poder leer más allá de lo que lees, es decir, detrás de las letras, entre las líneas, más allá de las simples palabras que están escritas en un libro que además fue escrito por hombres. Fue escrito todos esos libros, los evangelios fueron escritos por hombres. Y en esos evangelios y en muchos otros documentos se habla de una manera muy particular de la historia de la mujer. Por ejemplo, podemos ver que María, la madre de Jesús, no habla. María Magdalena apenas habla. Otras grandes protagonistas del Antiguo y Nuevo Testamento, su voz apenas se escucha. Si sin embargo vamos al Evangelio de María Magdalena y es un libraco donde se habla, donde ella es la que habla. O sea que ella sí hablaba. Y uno dice, si ella hablaba y después Tomás y Felipe escriben, o quienes escribieron por ellos, que ella habló y hablaba mucho y profesaba y contaba muchas enseñanzas que Jesús le había dado a ella y no al resto de los apóstoles, quiere decir que las demás mujeres también hablaban. No es solo María Magdalena, es Salomé, es Jacobé, es María la madre de Jesús, es la madre de Juan el Bautista. Es decir, una y otra vez mujeres, Marta, la hermana de ella y de Sara, de Lázaro, caminaron, profesaron, no solamente los apóstoles, eran seres humanos de palabra, dueñas de una historia que ellas iban contando. Y eso lo podemos ver vez
tras vez en la historia. Mujeres que son invisibilizadas, son acalladas, pero sí aparece tarde o temprano esa historia que ellas cuentan. Tarde o temprano las vamos contar, las vamos escuchando de alguna manera. Cuando aparece, a ver, Clarisa Pinkola Estés en uno de sus cuentos, en su libro Mujeres que corren con los lobos, ella nos dice a nosotras algo muy hermoso. Y dice que las historias de la mujer y el alma de la mujer es una raíz, es la raíz de un árbol que fue cortado, fue mutilado. Pero las raíces quedaron enterradas en lo más profundo de la madre tierra, donde a lo largo de los siglos ha ido tomando fuerza y poco a poco ha ido creciendo dentro de esa madre tierra y ya asomó su tallo, ya está asomando sus primeras hojas y tarde o temprano se transformará en ese árbol con frutas que fue prohibido en el Edén. Y ese árbol con frutas que fue prohibido en el Edén es simple y sencillamente la representación de la gran diosa, de lo femenino sagrado, llámese Shekinah, Asherah, Astarte, Isis, como la quieras llamar. Y va a darnos a nosotras de ese fruto que es la sabiduría, es decir, nuestra voz será escuchada. Pero para que esa voz sea escuchada, y por eso me encanta tu acercamiento, tiene que ser dada con respeto, no solamente escuchada con y por respeto, sino que nosotras tenemos el deber de hablar con respeto, no para atacar, no con odio resguardado a lo largo del tiempo, no para acusar o condenar a aquellos que alguna vez en lo largo de la historia nos hicieron daño o nos ocultaron o nos tergiversaron, sino simple y sencillamente para que nuestra voz muestre otra historia. Sí, y no siempre en el contexto de las redes sociales, ¿no? Em, sí, mucho y de muchas maneras, ¿no? En diferentes espacios, un poco casualmente cuando las mujeres queremos apropiarnos de un espacio, ¿no? Generalmente hay una resistencia, hay un miedo, hay una confrontación que puede ser directa o no. En redes he tenido, sí, gente que me han llamado patética, que lo que quiero es meter mi doctrina feminista en la gente, que lo cierto es que para empezar yo no pretendo nada más que contar una historia. Me encanta, Así es. qué padre que haya una reflexión detrás de eso. Sin embargo, yo vengo aquí a contar una historia, yo leo cosas, interpreto cosas y luego porque soy Géminis a lo mejor, o porque soy neurodivergente a lo mejor, o porque soy digna hija de mi familia a lo mejor, vengo y lo comparto con la gente porque me gusta compartir. Tú un día llegas a mi casa y no me voy a callar. O sea, voy a estar guara, 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 hasta que se te aturdan los oídos y después te voy a preguntar, por cierto, ¿cómo estás? ¿No? Con eso no es algo a lo que siempre le ponga atención. Hace muchos años hice un video sobre el movimiento feminista y ahí sí me dijeron que me iban a meter en una bolsa, cosas por el estilo, ¿no? Eh, pero en general vuelvo a lo mismo, el privilegio de poder ignorar, porque yo vivo en sitio seguro. No todas vivimos en sitio seguro, ¿no? Y un poco también, sumado a lo que decías hace un momento, ¿no? Yo creo que las redes sociales han venido a democratizar el conocimiento. Sin embargo, también es una realidad que, como dicen en Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad de Así es. buscar, de saber qué es lo que vas a tomar, qué es lo que vas a interiorizar, cómo lo vas a procesar, de qué gente te vas a rodear, que te ayude a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Y entiendo de nueva cuenta que no es lo mismo yo, que vivo en una casa preciosa, con un hombre padrísimo, ¿no? A otras mujeres u otras personas que no tienen ese mismo acceso, por ejemplo, vuelvo a lo Así es. mismo en la sierra. En la sierra, en la Exacto. Huasteca,
donde a veces no hay internet y donde lo único que conoces es la violencia del entorno. No lo digo en términos de un estereotipo, ¿no? Sino de todo lo que hay en torno a ti. Entonces, eso es lo que creo. Hay cosas que puedo ignorar, hay cosas que no. Yo no bloqueo a la gente, a veces les contesto, a veces no les contesto en la proporción en la que a mí me dé paz y lo que a mí me dé paz es lo que hago. Así es. Mi- Y en ese Mira, me sentido, encanta. A ver, ah, yo dale, quería Frida. rescatar algo de esta conversación que yo estoy así como fascinada porque creo que hay muchos planos de todo lo que estamos hablando y yo quiero rescatar en este justamente rescate de la historia de la mujer, el papel que ha venido estando aquí como un hilo transversal que ha sido tu abuela y Mm. la bendición que tenemos cuando podemos tener esas conexiones, porque, a ver, no me parece casual que sea la abuela, ¿no? Porque creo que las abuelas representan esa conexión en la historia, ese hilo que atraviesa el tiempo de lo que fue el pasado, de lo que es el presente, y que además nos conecta con muchas cosas. Y tu abuela, creo que a lo largo de tu historia, porque además creo que toda tu vida es muy rica, es como, es el realismo mágico, por lo que has ido describiendo, pero hecho Total. vivo, ¿no? O sea, vivo, ¿no? Y esa representación de la abuela, esa representación de esa sabiduría, esa presencia incluso, además muy mexicano, post muerte, ¿no? Esa certeza de ese acompañamiento. Y yo quiero rescatarlo porque creo que de alguna manera, a través del rescate de nuestras historias, de nuestras mujeres, de nuestra historia, de esa conexión, porque tú te has ido a la abuela de la abuela de la abuela y llegar a descubrirnos a través de lo que no se contó, lo que se contó mal y esa representación eh, global, universal, de rescatarnos a través de esas abuelas. Y te oí hablando y decía, wow, de alguna manera somos una generación que pudo hablar con los abuelos porque Sí, estábamos cerca. sí, Y la globalización, y así yo estoy muy de acuerdo que las redes sociales pueden ser muy buenas, pero también se han convertido en la figura de abuela, ¿no? Y hemos perdido esa posibilidad de hablar con nuestros seres cercanos de una forma a ver, yo estoy embelesada conectándome con esa procesión que tú hiciste con tu abuela, porque creo que nos hace falta mucho ese contacto, ¿no? Esa conexión de espíritu y carnal también. Yo creo que esta conexión de espíritu y carnal, sí, un poco la ha venido a sustituir las redes sociales, sí y no. México es el país más inverosímil del mundo, el más surrealista del planeta. Todo te puede pasar. Decía, se metieron a robar a casa de Miguel Bosé aquí en México y decía que el ladrón le dijo, oye, nos tomamos una selfie, más o menos por ahí. O sea, así de surreal, ¿no? Y en el caso de, y si todavía quieres ser más surrealista, te vas a la Huasteca Hidalguense, donde en Chantolo, que es la fiesta de todos los santos, ¿no? O el Día de Muertos, Ujú, ujú. estás sentado ahí y estás hablando con tu abuela en la mesa porque sabes que ahí está y le vas a poner un plato con ajo con vino y le vas taca, 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 taca. Sí, yo creo que particularmente en todo lo que es Latinoamérica, esta conexión con las abuelas existe, porque además hay algo bien particular. Las abuelas en algún momento comenzaron, a ver, en un país donde muchos hombres se van a comprar cigarros y no vuelven, son las matriarcas, entre comillas, porque el matriarcado también termina siendo un poco el resultado de un abandono del hombre en cuanto a sus responsabilidades, ¿no? Son las que terminan llenando esos huecos, esos vacíos, esos trabajos, esos todo. En un país como en el nuestro, donde existen muchísimas madres solteras, donde de lo que te puedes agarrar es de tu mamá para que te ayude con sus nietos, ¿no? No se pierde
tanto. Y no se pierde tanto justo por la misma estructura. No sé qué tan bueno, qué tan malo es esto, y espero estar siendo clara, porque luego yo soy muy malentendida, ¿no? Pero el punto es, hay maneras de integrar a la gente adulta a nuestras conversaciones en Instagram y en TikTok y demás. Mi abuela tenía TikTok. Y luego ella era la que likeaba mis posts y les daba a repostear y dejaba sus corazones y Dios te bendice y guaraguara, guaraguara. Sí, pero si ya lo vimos, ¿por qué no intentamos integrar para generar nuevas conversaciones? ¿Por qué no me Así cuentas es, tu historia para yo contar mi historia de una manera diferente hacia el futuro? diferente. Muy bien, Grecia, y de eso se trata el gran camino que nosotros estamos sembrando con este podcast. Porque las mal contadas no solamente se refiere a la historia de la humanidad y de la divinidad, sino a nuestra propia historia. Cómo nosotras la estamos mal contando. La estamos mal contando según lo que nos enseñaron a entender qué fue lo que nos pasó. Y si hay otra manera de interpretarla, y si hay otra forma de volver a aquellas memorias y decirnos a nosotras, oye, no hay una única historia, hay otra versión de ese mismo suceso. ¿Podría yo verlo de otra manera? ¿Podría yo transformarlo? ¿Podría yo interpretarlo de una forma más respetuosa para mí, para mi cuerpo, para mi espíritu, para mi alma? Y la realidad es que sí. Y la verdad es que depende de ti y depende de nosotras. Grecia, gracias por habernos acompañado. Una frase de cierre en este podcast, en este episodio que está dedicado a una mujer tan preciosa como tú. Cuenta, una frase. No se rindan, no dejen que el pesimismo de lo que les cuentan las venza, porque cuando nos permitimos eso, el patriarcado gana. Gracias, me encanta. Gracias. Y este mensaje va para las feministas. Hay otra manera, hay otras versiones de ver lo que nos sucedió a nosotras en la historia. Hay otra manera de contarla que nos trae mucha paz y reconocimiento. Y nosotras estamos aquí en este podcast, Las Mal Contadas, desafiando la historia mal contada de la mujer para generar paz en nuestro pasado y no solamente regresarnos a nuestro justo lugar en la divinidad y en la humanidad, sino también para poder convivir en paz con lo que nos ha sucedido, lo que nos sucederá y con quienes estamos colaborando en este mundo, hombres y mujeres. Gracias a Women for Solutions por ser la patrocinante principal de esta primera temporada del podcast Las Mal Contadas, y es Marketing, que siempre está con nosotras apoyándonos, por supuesto, a Frida Ayala y Gillana Prado, que en esta primera temporada son las que me acompañan, Tere Gaña, a transmitir este hermoso mensaje de Las Mal Contadas. Gracias por habernos acompañado. Tus comentarios y tus ideas y propuestas siempre son bien escuchadas y leídas, así que esperamos tu colaboración también. Hasta luego.